Manejo de archivos, como ya os he ido anticipando, pues a lo largo de de los temas que hemos visto, aunque nosotros hemos estado manejando aquí básicamente variables con sus valores y tal para lo que hemos necesitado, en Python lo fundamental es la posibilidad de acceder a archivos que tenemos en nuestro ordenador o en el entorno en el que estemos trabajando. Si ahora estamos en un servidor de Google, pues los archivos que depositemos en el servidor de Google, porque si no, imaginaos, cada vez que manejásemos un texto largo, como los que os he anticipado que se suelen manejar, imaginaos que tuviésemos que ir copiándolo y pegándolo todo el tiempo, uno detrás de otro. No, esto no es así. Podemos manejar archivos de cualquier tipo y, sin embargo, nos vamos a centrar en unos concretos en este tema. Entonces, vamos sí a conocer los tipos de archivos del sistema principales, pero lo que vamos a hacer es aprender a abrir, cerrar y escribir archivos de texto en Python, ¿vale? Los de texto. Entonces esto se va a ver reflejado en tres temas. Punto número 1, archivos como concepto general. Punto número 2, abrir y cerrar archivos. Punto número 3, escribir archivos. La escritura va a ser la guinda que vamos a poner a las unidades didácticas de este curso, ¿vale? Vamos con ello. Archivos. Fundamentalmente, los archivos que maneja un sistema operativo pueden ser de dos tipos. Son o binarios, es decir, los que contienen información que se denomina compilada. Compilar quiere decir traducir al lenguaje de los ordenadores, es decir, al binario, por eso se llaman archivos binarios. Estos son ese tipo de archivos que, si nosotros abrimos con un editor de texto, con bloc de notas, por ejemplo, cuando usamos en Windows esa opción de ver archivo con bloc de notas, nos encontramos como símbolos extraños, cosas que no entendemos. Bueno, pues estos son archivos binarios y no los entendemos porque no son human readable. Ya he hecho referencia a este concepto antes. No están preparados para ser leídos por humanos, sino que están en el lenguaje del ordenador, de la máquina del ordenador. Por otro lado, tenemos archivos de texto, que estos sí son los que son legibles para las personas y contienen información en formato de texto. No están compilados y lo único que tenemos que hacer es utilizar un intérprete. Acordaos que Python es un intérprete para, de alguna manera, hacer ese procesamiento que nosotros deseemos o hacer esa interpretación de lo que queramos hacer con ese archivo de texto al lenguaje del ordenador, y ahí es donde entra Python. Python va a ser ese traductor, ese mediador entre lo que nosotros queremos hacer con un archivo de texto nuestro, de texto de lenguaje natural, y lo que pretendemos, que haga el ordenador en consecuencia de los datos que hay en ese archivo. Python nos permite comunicarnos con el sistema operativo, y una de las formas que tenemos para conectarnos, que por cierto no necesita ninguna librería, ya os lo anticipo, por eso yo no las había incorporado, no había incorporado el tema de librerías. La mejor forma que tenemos de conectarnos con nuestro sistema operativo es justamente el manejo de archivos de texto, ¿se entiende? Vale, entonces, en primer lugar vamos a ver cómo abrir y cerrar archivos, que es el primer pasito. Para ello os voy a pasar un enlace que pertenece a Charles Severance, ¿vale? O sea, este enlace es un fragmentito de texto que se utiliza en el método de Python for Everybody para trabajar un poquito con archivos. No tenéis que abrirlo, solo tenéis que copiar el enlace, la URL, y vais a hacer lo siguiente. Vais a abrir la carpetita que tenemos aquí, ¿vale? Y entonces aquí vais a decir añadir archivo, y donde pone nombre de archivo es simplemente una ruta y no necesariamente tiene que estar en nuestro ordenador. Si pegáis ahí la URL, os descarga ese archivo aquí al servidor de Google, ¿de acuerdo? Entonces fijaos, cogemos el enlace, voy a cogerlo, lo pego aquí en nombre y entonces le doy a Enter. Está haciendo pues una lectura. Me dice, os va a decir, recuerda que los archivos subidos se eliminarán cuando se recicle el entorno de ejecución. Ok, porque esto es una cosa que estamos haciendo ahora transitoria. Si queréis volver a practicarlo, volvéis a hacer lo mismo, lo descargáis y aquí tenemos nuestro archivo, ¿vale? ¿Veis? Se ha añadido aquí mbox sort1.txt.
Entonces, esto simplemente es un archivo, yo no sé ni si lo podemos abrir aquí. Sí, mira, si le dais 2 puntos, pues lo podéis ver. Es un archivo con una exportación de correo electrónico, pero bueno, que está bien para que empecemos a trastear con archivos que tienen datos con estructura. Bien, entonces, para abrir un archivo existe la función de Python open. La función open toma como argumento, eso que ponemos entre paréntesis, la ruta del archivo en el ordenador, ¿vale? En este caso en el servidor. Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos, como generalmente si vamos a manejar un archivo en un proyecto, pues ponemos ese archivo en el mismo sitio donde estamos trabajando con Python, pues normalmente con poner el nombre es suficiente, pero siempre hay que hacer la prueba. Entonces, yo lo que voy a hacer, como estamos trabajando en servidores de Google y no sabemos muy bien si este directorio en el que nosotros hemos depositado mbox sort es el mismo en el que Google está almacenando este script de Python, pues yo lo que voy a hacer es decir mbox, poner el nombre, entre comillas, siempre entre comillas, ¿vale? Porque acordaos que esto se va a interpretar no como una variable, sino como un valor. mbox-short, súper importante que os fijéis que el nombre está con pelos y señales como es. Y entonces voy a ponerlo esto en una variable que va a ser la variable que contenga ese archivo. Voy a decir archivo y voy a ver si se ejecuta. Si no se ejecuta es porque no encuentra el archivo en el mismo directorio. Sí, mirad, ¿veis? Afortunadamente lo ha encontrado, fenomenal. Le decimos print archivo y nos va a sacar esto. Bien, ¿esto por qué es? Porque cuando nosotros abrimos un archivo con la función open, no interpreta directamente todo el texto de golpe, porque realmente Python no sabe si eso es lo que queremos. Lo que hace es abrir un tipo de dato que en Python es el tipo archivo, que es, bueno, pues io text, io wrapper, y entonces tiene las propiedades, el nombre del archivo, mode R, la R es de read, de lectura, que lo hemos abierto en modo de lectura, y el encoding, que es cómo va a interpretar los caracteres en UTF-8. Entonces, ¿cómo podemos acceder al texto? Pues tenemos que recorrer esa variable archivo. Esa variable archivo la tenemos que recorrer con un bucle. Entonces, si decimos, por ejemplo, como habéis visto, el txt es muy largo. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un contador y decir, solamente vamos a imprimir un número determinado de líneas. Le decimos for línea in archivo. Entonces esto lo que va a hacer es ir línea por línea de las que se vaya encontrando en el archivo de texto. Ahora viene el límite que nosotros lo queremos, o sea, nosotros diríamos for línea en archivo print línea, para confirmar que todo está bien. Pero como es un archivo muy largo y no queremos que nos saque todo el porrón de líneas, porque además lo mismo tarda un ratito, le vamos a poner el límite de que solo queremos unas cuantas líneas. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Un contador. Ya sabemos que tenemos que inicializar el contador en 0 fuera del bucle, y entonces lo que le vamos a decir es si contador es mayor, no, si contador es menor que 10, por ejemplo, las 10 primeras líneas, que la imprima. Y si no, acordaos lo que vimos con los bucles while, cómo podíamos romper un bucle con la palabra clave break. Si no, break. ¿Y esto qué va a hacer? Si nosotros no pusiésemos el else break, lo que haría sería cuando el contador fuese más alto que 10, seguiría procesando, pero no imprimiría las líneas, porque aquí lo que hacemos es simplemente imprimirlo. Seguiría dando vueltas hasta el final. Y nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que cuando llegue a la línea número 10, pare el bucle. Entonces tenemos que decir, si el contador es menor que 10, imprime la línea. Si no, para el bucle, break. Ahora, evidentemente, lo que necesitamos es que por cada vuelta ese contador vaya subiendo, porque si no se va a quedar a 0 y siempre va a ser menor que 10. Entonces, cada vez que imprima una línea, le vamos a decir contador igual a contador más 1. De esta manera, cada vez que imprimamos una línea, el contador va a subir un entero, una unidad, y entonces, cuando llegue a 10, parará la ejecución del bucle. Vamos a verlo. Uy, que he hecho mal. Contador is not defined, lo he escrito mal, perdón. Contador.
Fenomenal, ¿veis? Y aquí me ha sacado esas líneas del archivo, me ha sacado las 10 primeras líneas. Ya podemos hacernos una idea de lo que tiene este archivo. Tiene pues eso, unos correos con el remitente, que lo ha recibido, etc, etc, ¿vale? Entonces, bueno, así es como se abre un archivo y cómo podemos acceder al texto que hay en su interior. Problema, que luego nos tenemos que acordar de cerrarlo. Es súper importante cuando nosotros ejecutamos la función open y utilizamos la variable, en este caso archivo, para almacenar el objeto archivo. Ese archivo está abierto en el sistema. Es como si nosotros hubiésemos abierto el explorador de archivos y hubiésemos hecho doble clic en ese archivo. Está abierto en ejecución. Es súper importante que una vez que hayamos terminado con un archivo, lo cerremos, ¿vale? Porque eso es lo que va a hacer que Python deje de tener en ejecución ese archivo. ¿Por qué os digo esto? Porque, bueno, cuando vamos a abrir un archivo así un poco para aprender y tal, no pasa nada. Pero cuando nuestros proyectos sean con un poquito más de envergadura, probablemente abramos muchos archivos. Pues imaginaos que tenemos un corpus y cada aparición es un archivo diferente, podemos abrir cientos de miles de archivos en una misma ejecución. Entonces es súper importante que vayamos cerrándolos, porque si no los cerramos, eso es es procesamiento que le estamos poniendo extra a nuestro sistema, a nuestro ordenador. Entonces abrimos un archivo, abrimos otro, y el ordenador se va a sobrecargar mucho más que si abrimos uno, extraemos lo que necesitamos, lo cerramos, abrimos el siguiente. De esa manera nos aseguramos que no vamos a sobrecargar la máquina más de lo necesario, ¿de acuerdo? Entonces, para cerrar el archivo, súper fácil, es el método, no función, el método close. Es decir, cuando nosotros ya tenemos el archivo en esta variable, tenemos la opción de decir, una vez que haya terminado el bucle, como ya no quiero hacer nada más, archivo.close. Y de esa manera el archivo ya queda cerrado y Python no lo está utilizando, ¿de acuerdo? ¿Por qué va por líneas y no por caracteres? Bueno, esto es una convención. La función, lo que se llama manejador de archivos, que es lo que tenemos en la variable archivo, que es eso que sale con los corchetitos y el name igual al título y el mode, por convención se accede a lo que tengamos en un archivo por líneas. Y de hecho todas las funciones de lectura, hay varias funciones de lectura, se estructuran en torno a las líneas. Hay una función que es, en este caso sería archivo.readLines. Mirad, os lo voy a enseñar. Si yo aquí pongo líneas igual a archivo.readLines, ¿habéis visto que ha salido ahí? readLines, aquí lo que va a hacer es hacerme una lista con todas las líneas de golpe. Por un lado, en este sentido, porque por líneas es por convención, los archivos en Python se leen por líneas. Por otro lado, yo no os recomiendo hacerlo porque cuando hacemos el bucle vamos leyendo línea por línea. Si es un archivo de 2 millones de líneas, nosotros paramos cuando queramos, pero si nosotros ejecutamos readLines, Python no va a parar hasta que haya obtenido una lista que devolvernos con los 2 millones de líneas que haya. Entonces, yo los métodos de readLines y read, hay otro que es read, que directamente te hace un string de texto con todo lo que haya en el archivo. Yo no los recomiendo porque muchas veces no estamos seguros de cuánto contenido hay y no sabemos si nuestro ordenador es capaz de procesar tanto. Entonces yo siempre recomiendo ir línea por línea buscando lo que necesitemos, porque a lo mejor llega un momento en el que no necesitamos más. Simplemente tenemos lo que íbamos buscando, podemos cerrar el archivo y chimpún. Vale, entonces, pregunta estrella, ¿cómo vamos a escribir archivos? Que es lo que nos interesa, ¿no? Una vez que tenemos cosas, o sea, imaginaos que ahora de aquí yo quiero hacerme una lista de destinatarios de correo, o en este caso de remitentes de correo, perdonad. Bueno, pues podría sacar esa lista, pero lo más importante es luego poder conservarla, ¿no? Poder escribirla de alguna manera. Bueno, pues se utiliza exactamente la misma función open, solo que si al principio, es que lo he borrado, pero lo voy a poner rápidamente. Mirad, aquí arriba, si recordáis, lo que hemos hecho primero era imprimir el manejador de archivos y nos decía mode R. Bueno, pues esto es porque la función open, por defecto, si no le decimos lo contrario, nos abre los archivos para lectura. Cuando nosotros queremos escribir,
lo que hacemos es abrir un archivo nuevo que no existe, no abrimos este, abrimos un nuevo archivo que no existe en la función write, ¿vale? Súper importante tener en cuenta una cosa. La función, el modo W de Open es muy peligroso y tenemos que estar con ojo. ¿Por qué? Porque cuando yo ejecuto la función Open en modo W, si el archivo no existe, lo crea, fenomenal, es lo que queremos, pero si se encuentra un archivo que existe, lo borra y lo abre en blanco, ¿vale? Entonces, si yo ahora mismo hago lo siguiente, si yo cojo esto, yo utilizo el nombre del archivo mbox sort, lo abro en modo W, cuando yo imprima las líneas, le voy a poner esto mismo y el close, bueno, porque no se quede abierto. Entonces lo que voy a hacer es decir for line o for línea en archivo print línea. Mirad, otra cosa que podemos hacer es print línea que imprima una y pare. ¿Veis? Me dice que no porque lo he abierto en W. Vamos a comprobar si hemos fastidiado el archivo. ¿Veis? Mirad, hemos fastidiado el archivo. En W, lógicamente, que es el modo de escritura, pues no me dejaba leerlo. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido lo que os estaba comentando. Yo he abierto esa ruta que corresponde a un archivo en modo de escritura y ese archivo ha quedado en blanco porque Python nos lo abre para que escribamos desde cero. Lo abre en blanco, ¿vale? Entonces, cuando yo ahora voy y lo abro como lectura, resulta que el archivo está vacío. De verdad, muchísimo cuidado con esto porque es que os cargáis, ahora estamos aquí y tal y los daños son menores, pero imaginaos esto en un proyecto en el que a lo mejor tú has puesto todo tu corpus en un archivo. Por favor, cuidado, haced copias, cuando vayáis a manejar archivos importantes no los abréis directamente, por favor os lo pido, mucho cuidadito con esto, ¿vale? Porque ya habéis visto, me acabo de cargar el archivo que teníamos para trabajar, pero bueno, no pasa nada porque puedo volver a cargarlo sin problema. Vale, y entonces si yo ahora lo imprimo, pues veis, otra vez, ahora ya lo he cargado de nuevo y tengo la primera línea. Vale, una vez que os he metido el miedo en el cuerpo, vamos a ver cómo podemos escribir realmente un archivo que nos interese escribir. Imaginaos que nosotros queremos extraer solamente los remitentes. Como ya hemos visto que es un archivo que viene estructurado, que es automático, queremos extraer todo lo que aparezca después de la palabra from a principio de línea. Aquí más arriba lo habíamos visto. Que por cada correo tenemos la línea from no sé quién en tal fecha. Vale, bueno, pues lo que tenemos que hacer primero es leer el archivo, evidentemente. Entonces dejaríamos esto está fenomenal. La R se la podemos quitar porque lo hace por defecto. Y entonces lo que vamos a hacer es crear otro archivo en el que escribamos lo que nos interesa. Ahora diríamos, por ejemplo, lo podemos llamar output, ¿no? Yo lo suelo llamar output porque es el archivo de salida y decimos open. Vale, atención a esto, que esto como estamos trabajando en un servidor, esto es un poquito diferente a cómo sería. Para los que, si estuviésemos trabajando en local, podríamos poner un nombre de archivo y se nos crearía en la misma carpeta en la que estamos trabajando. Como ahora estamos trabajando en un servidor que tiene sus rutas propias, y ya os digo que no podemos estar seguros de dónde está pasando, yo esto ya lo he comprobado y entonces para que se nos cree el archivo donde tiene que ser, tenéis que poner lo siguiente. Abrimos comillas porque es una cadena, tenéis que poner barra content en inglés, barra, y ahora sí el nombre que queramos. Yo le voy a poner correos.txt, ¿vale? Cierras comillas y lo pongo en modo W. De esta manera lo que va a ocurrir es que se nos va a crear un archivo con ese nombre. Ahora lo que tenemos que hacer es no solo crear un archivo, sino escribir cosas. Vamos a ver cómo se hace. Como lo que queremos es escribir los correos que nos vayamos encontrando, pues lógicamente tenemos que recorrer el archivo que tenemos en lectura, el archivo de texto. Entonces, for línea in archivo, diríamos, ¿qué queremos? Queremos comprobar cuál es lo que decíamos antes. Vamos a plantearnos cuál es el análisis que queremos hacer. Queremos extraer los correos
y la condición para encontrarlos es que siempre van a ir precedidos de from a principio de línea. Entonces, ¿qué nos interesan? Las líneas, solo, única y exclusivamente, las líneas que empiecen por from. Y eso lo sabemos comprobar. Tenemos un método de cadenas que nos hace eso, que se llama starts with. Entonces, súper fácil, decimos if línea.starts with y le decimos from, súper importante, from con mayúscula, acordaos que tiene que ser coincidencia exacta, from. Entonces, si esa línea empieza por from, le decimos, ahora viene la clave, le decimos que nos escriba esa línea. Entonces, usamos el método write. El método write funciona para los archivos que hemos abierto en modo de escritura, lógicamente. Entonces, cogemos output, decimos punto, acordaos que los métodos se separan de sus objetos con punto, write, y lo que acepta write como argumento es una cadena de texto. Y si queremos escribir varias líneas, pues le tenemos que poner la vuelta esta de carro, el salto de línea, así, ¿vale? Y eso, perdonad, así, y esto lo que va a hacer es que se vaya escribiendo en varias líneas en el archivo, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser siempre un string de texto. Y por defecto, si no añadimos vueltas de carro, pues va a ser una sola línea. Entonces, ¿qué queremos escribir? Pues la cadena que nosotros tenemos en línea, que es la que está leyendo Python en ese bucle por el archivo, ¿de acuerdo? Como esto ya va a hacer el bucle y cuando se encuentre las líneas con from las va a escribir y cuando no va a hacer nada, pues ya está, lo dejamos así, lo ejecutamos y ahora nos vamos a correos y aquí tenemos todos los correos, ¿veis? Estupendísimo, estos son todos los remitentes que había en ese archivo, ¿vale? Así de sencillo hemos escrito. Podríamos hacer un procesamiento, luego en la práctica pues lo haremos un procesamiento un poco más complejo, pues a lo mejor no queremos que nos escriba toda la línea, queremos dividirla un poquito y tal, lo veremos. Esto es lo que teníamos para ver de archivos. Pasamos a la práctica grande.